My dear friend John put me in a very difficult position. Mi querido amigo John me dejó en una posición muy difícil And I'm very grateful to be in it. y estoy agradecida de estar en ella. But I want you to know that I give a 3-day seminar on Reiki and medicine. Pero quiero que sepáis que yo doy un seminario de 3 días de Reiki en medicina. And at the end of it, I always feel like, I wish I had more time. Y al final siempre siento que ojalá hubiera tenido más tiempo. So I think I have 20 minutes. Así que creo que tengo 20 minutos. Quizás un poco más. And I've been thinking, what's the most important thing that I can actually express to you in that amount of time? Y en ese poco tiempo estaba pensando cuáles son las cosas más importantes que puedo compartir con vosotros. So I would make a list of points. Entonces haría una lista de puntos. And then I would email them to myself because that's what I do. Y luego yo me hago una lista, unos puntos, y luego me lo mando por email a mí misma. As if I don't get enough email. Como si no recibiera emails suficientes. And then I would reply to myself. Y luego yo me respondo. Like 25 times. Como 25 veces. So I'm just going to do the best I can and hope that you get something of value. Así que voy a hacer lo mejor que pueda con la esperanza de que sí que hay algo de valor en lo que os voy a contar. The first point I'd like to make is that if we don't use our words carefully, our words will be used against us. Mi primer punto, si no utilizamos nuestras palabras con propiedad, se utilizarán en contra nuestro. And by against us, I mean against our practice. Y quiere decir contra nuestra práctica. When I was first asked to write a medical paper years ago, La primera vez que me pidieron que escribiera un papel, bueno, un informe o algo, joder, yo ya estoy fuera. Espera un momentito. It was to write a paper for peer-reviewed medical paper, like doctors do. Escribir algo about Reiki, Yes. sobre Reiki para una revista médica. Artículo, muchas gracias, premio. I knew that if the standard for a doctor was here, I had to hit here. Sabía que si el estándar que buscaba o que iba a aceptar un médico estaba por aquí, mi artículo tenía que estar mucho más alto. Because I don't have any medical credentials. Porque yo no tengo credenciales médicas. Títulos. And it was not simply a matter of embarrassing myself. Y no era cuestión de dejarme en evidencia a mí misma. But more importantly, I didn't want to discredit the practice and close doors. Pero más bien lo que no quería era desacreditar la práctica de Reiki y cerrar puertas. One word that is used so often when talking about Reiki practice that I avoid always Una palabra que se utiliza muchas veces cuando se habla de la práctica de Reiki y que yo evito como la plaga is energy. es energía. I never use the word energy except to say I never use the word energy. Nunca utilizo la palabra energía salvo para decir que nunca utilizo la palabra energía. Yesterday we talked about communicating. Ayer hablamos de la comunicación. Healthcare, medicine is a different culture, even if they seem to speak the same language. Sanidad y los cuidados médicos pues es otra cultura. Parecen que utilicen las mismas palabras, pero no. They're looking in terms of practical outcomes. Ellos buscan siempre resultados prácticos And they're not so interested in theory. y no están tan interesados en la teoría. And
what we might think of theory, they would see as hallucinations. Y lo que nosotros pudiéramos ver como teoría, ellos verían como alucinaciones. So I'm trying to be humorous. Está intentando tener gracia, estoy intentando. I give Kate a very hard job. But you understand the point I'm making, yes? Pero me entendéis, ¿no? My sense from the beginning was that the opportunities I was given in medicine were mine to lose. Sentía desde el principio que las oportunidades que me estaban dando dentro de lo que es la medicina convencional eran mías para perder o desaprovechar. And I approached it as if I were on trial. Y me acerqué a ello como si estuviera en un juicio. Lawyers always tell their clients, don't say too much, Abogados siempre dicen a sus clientes, no digas demasiado, lest your words be used against you. salvo que se utilicen tus palabras en tu contra. Additionally, doctors are very, very busy. Además, los médicos están muy ocupados. So there are many reasons why we want to be economical in our communication. Así que hay muchas razones por las cuales queremos ser muy económicos en nuestras palabras And get right to the point. y llegar directamente al grano. Otro premio por ahí. Building on what we discussed yesterday about communication, Siguiendo con lo que estábamos hablando ayer sobre la comunicación, we want to communicate to doctors, nurses, etc., what Reiki practice can bring to them and their patients. queremos comunicar a personal sanitario en general, médicos, enfermeras, etcétera, lo que la práctica de Reiki puede bring to them, To them and their patients. cómo les ayudará a ellos y a sus pacientes. I say Aportará. bring to them because medicine has a very, very high burnout rate. Digo llevarles a ellos, a los propios médicos, porque ese porcentaje de ¿cómo se dice en español? Cuando burnout. Ernest. Exhaustion. Eso, se queman, sí. Pero hay otra palabra, pero bueno, muchas gracias, perdón. And that high burnout rate is related to the fact that this is the first time in the history of humanity that medicine and spirituality have been separated. Y este alto porcentaje de gente quemada en ese sector representa la primera vez en la historia de la humanidad que la medicina y la espiritualidad están totalmente separados. That is so regrettable because our spirituality is what sustains us. Y eso es muy triste porque es nuestra espiritualidad lo que nos mantiene. Doctors know that patients who have spiritual resources, inner resources, have better outcomes than those who don't. Los médicos sí que saben que la gente con recursos espirituales son aquellas que tendrán mejores resultados. It's not that doctors don't value the spiritual aspect, it's that it's not what they do now. Claro, no es que no reconozcan el valor de esa parte espiritual, sino que simplemente no es lo que ellos hacen, no se dediquen a ello. Reiki practice can bring the spiritual aspect of life back to medicine without interfering with the delivery of medicine at all. La práctica de Reiki, la práctica espiritual de Reiki, es que me he perdido. Pamela, I got lost. Reiki practice can return spirituality to medicine without interfering with medicine. La práctica de Reiki puede devolver la parte espiritual a la medicina
sin interferir con la práctica de medicina en sí. This means that their patients will be easier to treat Esto quiere decir que sus pacientes serán más fáciles a tratar, because people who are composed, who have inner resources, are not fighting their doctors. porque gente con esos recursos no van a estar resistiendo a sus médicos, They're not feeling hopeless and helpless. no se sienten desamparados y desesperados. I've worked a lot with surgeons, He trabajado mucho con cirujanos and unlike other medical specialties, the work of a surgeon, it's very clear when the work of a surgeon is finished. y al contrario de otras especialidades dentro de la medicina, para un cirujano está muy claro cuando su trabajo se ha terminado. The feedback that I have gotten from surgeons is that they've noticed that their patients were more composed, had less pain, and recovered faster from the trauma of surgery. La información que yo he recibido de cirujanos cuyos pacientes habían recibido Reiki era que su nivel de dolor, su tiempo de recuperación, the third thing you said, Less pain, menos, I said that. more composed. Ay, estaban más. Este es otro que ya. Es que estoy cansada, yo creo. Os pido perdón. Composed, que se sienten más equilibrados. Más equilibrados. Tranquilo. Tranquilos. Más equilibrados, sí. Vale. My Spanish is getting so much better. Yeah. Thanks to me, since I. So when people are more composed and have less pain, that makes me think of the Reiki precepts. Entonces, cuando la gente está más tranquila y con menos dolor, me hace pensar en los principios de Mikao Usui. Today only, do not worry, do not anger. Si solo hoy, no te enfades, no te preocupes. In medicine, they say, first do no harm. En la medicina primero dicen, bueno, o sea, un precepto es primero no hacer daño. Today only, do not worry, do not anger is the Reiki version of that. Y el solo por hoy, no te preocupes, no te enfades, es el equivalente en la práctica de Reiki. When we are worried and angry, when the doctors and nurses are worried and angry, when the patients are worried and angry, their nervous systems are in a tumult. Cuando tanto los pacientes como los médicos están preocupados, están enfadados, su sistema nervioso, el sistema nervioso de todo el mundo está revuelto. And that tumult creates negative changes on a physical level, on a physiologic level. Y ese revuelto nervioso causa cambios negativos fisiológicos. Everything that happens in the body is governed by the nervous system. Todo lo que sucede en el cuerpo está gobernado por el sistema nervioso. And the nervous system is the part of the body that responds first to Reiki practice. Y el sistema nervioso es el primer sistema del cuerpo que responde a un tratamiento de Reiki. So when we offer Reiki treatment to patients, we're engaging their bodies in healing. Entonces, cuando damos una sesión de Reiki a los pacientes, estamos invitando a su cuerpo a que participa en la sanación. Come on up here and you do this. No, pero muchas gracias por tu ayuda. Inestimable. Conventional medicine is oppositional medicine. La medicina convencional es medicina de oposición. You have a symptom coming
down the pike, down the road. Tienes un síntoma que está llegando. And then the doctor gives a pharmaceutical or a procedure that pushes it back. Y en ese momento el médico lo que hace es que o prescribe un medicamento o una intervención para empujar hacia atrás ese síntoma. And there are always unwanted side effects. Y luego siempre hay efectos adversos, inesperados y indeseados. Because conventional medicine is imposing its way on the body. Porque la medicina convencional se está imponiendo su forma de funcionar sobre el cuerpo. Reiki and other spiritual practices evoke a profound self-healing response from within the system. La práctica de Reiki, sin embargo, evoca una respuesta muy profunda Self-healing. de autosanación. We're optimizing the self-healing capacity of the body. Estamos optimizando la capacidad de autosanación del cuerpo. I have an article that explains this, and I've had it translated into Spanish. Tengo un artículo que explica esto y lo tengo traducido al español. And we'll get the link to that to you so you can print it out and use it as you like. Claro, luego de alguna forma os haremos llegar el link para que lo podéis acceder a ello y imprimirlo. What's important to understand is that may not be the only thing that's happening, but that's the part we can document. Es importante entender que eso a lo mejor no es la única cosa que está sucediendo en esa sanación, pero es la parte que podemos documentar. And when we're talking to scientists, it's helpful if we stick with facts. Y cuando hablamos con científicos, pues es importante mantenernos con los hechos. Give them a path they can follow with their minds. Claro, darles a ellos un camino que ellos mentalmente pueden seguir. And eventually they'll find out that there's even more benefit than they imagined. Y eventualmente ellos se verán que hay más beneficios de lo que ellos podrían imaginar. So an important part of being able to communicate Reiki effectively in medicine Así que una parte importante de poder comunicar la práctica de Reiki dentro de lo que es la medicina convencional is to come to a more profound and practical understanding of your own spirituality. es llegar a una comprensión mucho más profunda de tu propia espiritualidad. Spirituality involves all that is invisible. La espiritualidad involucra todo lo que es invisible, Like our inner resilience, como nuestra resiliencia interior, that which we find within us that enables us to address challenge. lo que encontramos dentro de nosotros mismos que nos permite enfrentar cualquier evento, That which enables us to live with poise amidst great uncertainty. lo que nos permite vivir con tranquilidad y equilibrio Uncertainty? Unknown. ante circunstancias desconocidos. And now that human beings have made human beings an endangered species, we have lots of uncertainty. Y ahora que los seres humanos nos hemos hecho una especie en peligro de extinción a nosotros mismos, I lost the end of that sentence. We have lots of uncertainty too. Tenemos mucho desconocido, mucho de lo desconocido. When we're able to maintain our state with equilibrium, Cuando podemos mantenernos en un estado equilibrado, then we can bring our gifts to medicine and to life. entonces sí que podemos traer nuestros regalos a la medicina y a la vida en general. The precepts again, do not worry, do not anger.
De nuevo, no te preocupes y no te enfades. Avoid creating the negative. Eviten crear algo negativo. Maintain your state. Mantén tu estado. And you are able to create from your heart. Y puedes crear desde tu corazón. To carry your Reiki practice in a way that is self-evident, the benefits. Para llevar de una forma evidente los beneficios de tu práctica de Reiki. Yesterday someone asked, to whom would you speak about Reiki in medicine? Ayer alguien me preguntó a quién hablaría acerca de Reiki, la práctica de Reiki, dentro del personal sanitario. I've never made a cold call to a hospital. Nunca he ido a un hospital para hacer una visita en frío. I've always been invited in. Siempre me han invitado. And I was invited in because doctors saw the benefits to their patients. Y me invitaron porque los médicos vieron los beneficios para sus pacientes. So I encourage you, instead of thinking of going to the top and starting there, Entonces, os animo que en vez de ir hacia arriba, empezar arriba del todo, instead try speaking to your doctor about the benefits that you get from your practice. empieza hablando con tu médico particular, hablando de los beneficios que tú recibes de tu práctica. Doctors are authority figures. Los médicos son figuras de autoridad And we're nervous to expose our vulnerability to them. y nos pone nervioso el exponer nuestra vulnerabilidad a ellos. Do you agree? ¿Estáis de acuerdo? So, if talking to your own doctor seems scary, imagine how terrifying it is to speak to the head of a hospital. Entonces, claro, si te da miedo hablar de esto con tu propio médico, ponte en ese lugar de querer hablar con el gerente de un hospital. Talk to your doctor, get to the point where you're comfortable. Aprovecha, habla con tu médico hasta que te sientes cómodo hablando de tu práctica. Use the communication tips I've offered you. Utilizan esas piedras de comunicación que comentó ayer. The next step is to approach any doctors that are friends of yours or the spouses of friends of yours. Y luego, pues, hacer lo mismo con médicos que sean, pues, amigos o pareja de amigos. Invite them for tapas. Invíteles a tapas. And speak briefly about your Reiki practice, how it's helped you. Y hablar brevemente sobre tu práctica de Reiki y cuál ha sido tu propia experiencia, cómo te ha ayudado a ti. Avoid going into teaching mode. Evita ponerte en modo profesor. Lay out a few important pieces of information like tapas. Como tapas pones unas cuantas pedacitos de información And let them put it together to make the meal. y luego déjales a ellos que unifican esas tapas y hacen la comida. Remember, you can't convince a doctor. No puedes convencer a un médico. And you discredit yourself if you even try to persuade a doctor. Y si lo intentas, te vas a desacreditar. When the question comes up, how does this work? Y cuando te preguntan, ¿y esto cómo funciona? This is what I suggest you say. Esto es lo que yo sugiero que digas. Please, I don't mean to be telling you what to do, No pretendo decirte qué hacer, but just to share with you what has worked for me as I've taught at Harvard Medical School, Yale Medical School, the National Institutes of Health, the US government. sino compartir con vosotros lo que ha funcionado para mí cuando he estado enseñando en Harvard Medical School y en otros escenarios hospitales. You might want to write this down. A lo mejor lo quieres apuntar.
Science does not yet know. La ciencia aún no sabe cómo funciona. So when the doctors ask, how does it work? Science does not yet know. Así que cuando te pregunta un médico cómo funciona, la respuesta es esa. La ciencia aún no sabe cómo funciona. I love to say that A mí me encanta decir eso. because I'm saying, in effect, that's your problem. Porque en efecto lo que estoy diciendo es que eso es tu problema. And because doctors respect that. Y porque a un médico le respeta ese tipo de respuesta. They understand that there's a lot that science doesn't know that is still very useful. Comprenden que hay muchas cosas que la ciencia aún no puede explicar, pero que eso no deja de que no sean útiles. I recently read an article about Xabi Alonso's retirement. He leído recientemente un artículo sobre la retirada del futbolista Xabi Alonso, It was a sad day for football. que era un día triste para el fútbol, But I want to read something that he said to you pero quiero compartir algo que él dijo, because it's as true of football as it is of medicine and healing. porque es tan verdadero en el fútbol como es en la medicina. I don't think I will ever stop learning about football, he said. Creo que nunca dejaré de aprender sobre el fútbol. There are certain parts we will never understand, Hay ciertas partes que nunca entenderemos. like what happens in the mind of a player Por ejemplo, lo que pasa en la mente de un jugador or what makes a team fear. o qué causa miedo en el equipo. I don't have an answer, No tengo una respuesta. and maybe we should leave it there. Y aquí quizás deberíamos de dejarlo ahí. I don't know if we have time for questions. Pero, ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, yo he tenido esa experiencia con un cardiólogo que tengo confianza como para hablar del Reiki y sí tuve tengo interés en su momento y la pregunta que le hice ella, ¿cómo funciona? Yo lo que le dije es que la mejor forma de decirle cómo funciona es que él sienta la experiencia en su propio cuerpo. Stop. Y a partir de Stop. ahí I have to speak in English now. Because if not, I don't remember. Juan had this experience with his cardiologist, the opportunity to talk about Reiki. And his answer to the cardiologist about how it works was just simply to say, you need to have your own experience. ¿Y qué más ibas a añadir? que estaba encantado, pero que tenía otro paciente más. So the cardiologist said, great, but I have another patient. So what you can do is give your cardiologist a copy of the medical paper for a research that I did at Yale on heart patients. Entonces lo que puedes hacer es darle una copia del artículo que está en español, que escribió Pamela acerca de pacientes de corazón, que hizo para Yale Medical School, que es en Estados Unidos, es uno muy reconocido, ¿no? It was published in the most prestigious cardiology journal in the US. Y se publicó en la revista de cardiología más prestigiosa de Estados Unidos. And I also wrote a blog post about it to make sense of it in layman's terms. Y también ha escrito en su blog acerca del artículo para ponerlo en términos comprensibles para personas como yo. El link donde podemos acceder a eso. Y the link. We'll get these to you, but what I can say now is if you scroll down my homepage, What is your homepage? well, if you can Google Pamela Miles Reiki. Ok, sí, en Google. Ay, de Google, por supuesto. Pamela Miles Reiki y te saldrá ahí. Entonces, abajo de todo hay un link
que creo que me dijo que pone internacional, y ahí están todos los artículos traducidos a diferentes idiomas, y ahí encontraréis lo que ella ha puesto en español. The website is reikiinmedicine.org, Reiki in medicine. Claro, o sea, es Reiki in medicine.org. Pero bueno, más fácil Pamela Miles en Google. And for those of you who read English, in the sidebar of the blog, you'll find a link to the heart study. In Spanish also, or in English? Oh. The original in English, and I believe that there is a translation link at the bottom. Vale, pues en el blog también hay un link directamente al artículo en inglés, si lees en inglés. Y si no, pues probablemente encontrarás por ahí una manera de encontrar el artículo en español. Gracias. Vale. La pregunta es que ella ha dicho que no utiliza la palabra energía y está pidiendo una clarificación de qué es exactamente lo que quería decir. He's asking, you said you don't use the word energy, but he'd like to know exactly what you mean when you say you don't use the word energy. I never say energy. Que nunca dice energía. ¿Por qué? Why? Because it is a worldview that is not shared by scientists. Porque es es un punto de vista que no está compartido por los científicos. And because people do not have to have that worldview in order to benefit from Reiki practice. Y porque la gente no tiene que tener esa visión del mundo para beneficiarse de la práctica de Reiki. Entonces, ¿qué sinónimo emplea en lugar de energía? Pregunta entonces, ¿qué sinónimo emplea? So what synonym do you use? No synonym. No synonym, ninguno. It's not like steak or soy steak. It's no steak. Ya, no es exactamente, no es filete o filete de soja, es no filete, no soja. No. I speak from their perspective, the physiologic perspective. Ella habla desde la perspectiva de un médico, que es una perspectiva fisiológica. I speak from what I've shared with you today and yesterday. Habla desde los puntos de vista que ha compartido con nosotros hoy y ayer. But the energy is something that you can prove it exists. You can measure it. No, that's not true. Ella dice que no, eso no es cierto. There is so much misunderstanding about the science. Que hay mucha misinformación acerca de la ciencia. I hear Reiki practitioners say things like quantum physics has proved Reiki. He escuchado a practicantes de Reiki decir que la física cuántica ha probado Reiki. But quantum physicists say they don't understand quantum physics. Claro, pero un físico cuántico, él mismo dirá que no entiende la física cuántica. And Einstein did not say everything is energy. Y aparentemente Einstein no dijo que todo es energía. He said there's an energy matter equivalent. Dijo que hay un equivalente. Energy matter equivalent. Hay una equivalencia entre materia y energía. Scientists speak of, I think it's 97% of the universe being dark matter or dark energy. Los científicos hablan del 97% del universo siendo materia But their oscura. definition of energy is different than the one that you're using. Pero su definición de la energía es distinto a la que tú estás usando. In other words, scientists know they know about 3% of what is. O sea que los científicos saben que saben aproximadamente el 3% de lo que hay. Is this helpful? ¿Esto te ayuda? It's like an